Saluda al hermano que está al lado suyo. Amén. Vaya, salude a alguien. Salude a alguien, salude a alguien. Muévase su silla. Dígale: Dios te bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Dígale: ayer te vi en la escuela, Espíritu Santo, pues ya te vuelvo a ver en la iglesia, en el culto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Gloria a Dios, están bendecidos, hermano. Qué bien. Amén. Tenemos a Cristo y si tenemos a Cristo estamos bendecidos. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que fuera de Dios nada podemos hacer. Amén. Amén. Muy bien, mi hermano. Así que el día de hoy tenemos una palabra de Dios para su vida, que primeramente le invito pues a que usted allí pueda poner su teléfono en silencio. Amén. Para que nada, absolutamente nada lo distraiga de este tiempo que vamos a tener en su presencia. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Me vuelvo a preguntar, ¿cuántos saben que Dios nos ama? Si usted está seguro que Dios lo ama, denle un aplauso a Jesucristo. Amén. Así usted le aplaude a Jesús. No está aplaudiendo al pastor, hermana, está aplaudiendo a Jesús. Amén. Una cosa es que usted le aplauda al hombre, otra cosa es que usted le aplaude a Dios. Él es el que se merece toda la gloria y toda la honra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, mis hermanos, el día de hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a bendecir bastante su vida, que se llama Libres del Miedo. ¿Cuántos miedosos vinieron hoy día al servicio? Dicen: no, pastor, yo no tengo miedo a nada. Dice. Gloria a Dios. Está bien. Pero estoy seguro que hoy día Dios va a hablar algo a su vida. Perdón, estaba haciendo algo acá en el teléfono. Así que voy a entrar directamente a la palabra. Ya alabamos, ya adoramos. Así que ahora es hora de oír a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren oír a Dios? Me va a disculpar que hoy día estoy haciendo como en los viejos tiempos, una cosa aquí y otra cosa allá. Amén. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de libres del miedo. Declare conmigo: hoy seré libre del miedo. Vamos, pero usted tiene que decirlo con fe: hoy seré libre del miedo. Ahora, porque este es el tema de hoy, ese es el tema que el Señor trajo para este día y estoy seguro que le va a bendecir. Quiero que usted, por favor, preste mucha atención y todo lo que Dios va a ministrar a su vida, acuérdese de usted, primeramente de uno, porque la palabra es para el que está sentado. Amén. Y después, acuérdese de usted cuando era pequeño, de usted cuando era adolescente y de usted ahora que usted está adulto. Amén. Adulto joven, porque todos somos adultos jóvenes. Amén. Gloria a Dios. Así que, mire, primeramente le invito a que usted hoy día pueda reconocer su corazón en el Señor, a que podamos reconocer de que todos nosotros padecemos de algún tipo de miedo. Porque Dios no puede hacer libre a alguien, vuelvo a repetir, Dios no puede hacer libre a alguien al menos que reconozca cuál es su condición. Cuando usted ve que Nabucodonosor, Dios le da un sueño y le da una advertencia. Dios le dijo a Nabucodonosor que si no se arrepentía, una de las cosas que podía pasar es que iba a perder su reino. Entonces, Nabucodonosor perdió todo durante 7 años. Dice la palabra que fue a vivir con las bestias. Tantas cosas le pasaron. Se volvió como una bestia, como un animal. Y Nabucodonosor dice que después que pasó toda esa situación, gracias a Dios, él reconoció cuál era su condición. Y de esa condición paupérrima de 7 años, de tenerlo todo a no tener nada,
Dios lo volvió a levantar de allí. Ahora, pero lo que lo sacó de ahí no fue, escúcheme, quiero enseñarle algo. Lo que lo sacó de ahí, de esa condición, no fue específicamente solo Dios, sino que lo que también lo sacó de ahí fue que él haya reconocido que él estaba mal. Porque Dios sacó a Nabucodonosor de esa condición porque él estaba mal. ¿Cómo Dios lo hizo libre a Nabucodonosor? Porque él reconoció que él estaba mal. Entonces Dios hace libre a aquellos que reconocen y saben en qué condición han estado caminando. Entonces, si hoy día estamos tratando acerca de los miedos, hoy día es importante que podamos reconocer, todos los que estamos aquí, que hay un miedo del cual padecemos, de diferentes tipos de miedo. Ahora quiero hablarle un poquito acerca de qué cosas causa el miedo. Quizás alguien puede decir: yo no tengo miedo a esto, no tengo miedo a lo otro, tengo miedo solamente a ciertas cosas. Quiero decirle algo. Dios en cada área de nuestra vida nos va a probar algo. Y en cada una de esas áreas que Dios prueba hay un miedo oculto. Y uno de los efectos que causa los miedos, en muchas personas es problemas físicos, emocionales y mentales. Mire, solamente para poder entender la parte natural, si está aquí, ¿verdad? En la parte natural, el miedo empieza nuestro cuerpo a reaccionar. No sé si usted lo sabía. Que cuando una persona está en un susto, el cuerpo empieza a liberar cierto tipo de ácidos, ¿verdad? Cortisol, algunos le llaman. Aquí tengo notado algunas cosas que estaba investigando acerca del miedo que le van a bendecir. Mire que una de las cosas que el cuerpo, voy a hablar del ámbito natural. El cuerpo, cuando siente miedo, se prepara para dos tipos de respuesta: para defenderse o para huir. No sé si usted en algún momento ha estado en algún lugar que suena algo así, ¡pum! Y usted, ¡oh, Dios mío! ¿Qué fue ese? Pegó el brinco y saltó más que Juan Gabriel, ¿verdad? De aquí. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Que usted escuchó y era la llanta del tubo de escape de un carro y usted pensó que era alguna bala o algo por el estilo. Hay miedos que todo ser humano lo tiene, que son de supervivencia. Y esos miedos son de la reacción que está dentro del hombre como tal, del ser humano. Pero hay gente que dice esto, escúcheme. Hay gente que dice que hay miedos que tenemos que aprender a lidiar con esos miedos. Quiero enseñarle algo. Eso es antibíblico. Ningún hijo de Dios tiene que aprender a lidiar con el miedo. Todo hijo de Dios tiene que destruir el miedo. Si usted, porque hay muchas personas que tienden a decir estas cosas. No hablo de predicadores en general. Dicen: no, es que tienes que aprender a sobrevivir con esos miedos que tienes. No funciona así en el reino de Dios. Mire cómo en la parte natural el cuerpo empieza a hacer muchas cosas. El cuerpo entra en un modo supervivencia y empieza a activar y a liberar adrenalina, cortisol, que según la ciencia empieza a acelerar el ritmo cardíaco. Dilata las pupilas, los bronquios, la presión arterial aumenta, la glucosa en la sangre aumenta, empieza a sudar. ¿Usted no le ha pasado que cuando tenía un susto horrible está sudado como frío, ¿verdad? Y está como tenso, se le seca la boca. Es más, también dice, según lo que investigué, es que el sistema digestivo empieza a enviar energía a los músculos. Es decir, que llega un punto que el cuerpo, por sobrevivir al miedo, parece como que si se estuviera defendiendo, pero al mismo tiempo se hace daño. No sé si me estoy haciendo entender. Porque el ritmo cardíaco del corazón tiene que ser algo estable. O al menos que usted esté haciendo ejercicio o algo, pero usted para. Pero imagínense que cuando alguien tiene un susto, el cuerpo entra en modo supervivencia y el sistema digestivo empieza a dañarse. Entonces, quiere decir que el miedo aún en el cuerpo parece como que nos defiende, pero al mismo tiempo como que nos va a dar una patada en contra. Si así en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? Por eso yo estoy en desacuerdo, y Dios sobre todas las cosas está en desacuerdo, que no podemos nosotros como cristianos vivir con miedo. Está aquí en la iglesia.
Porque imagínense el cuerpo de una persona que todo el tiempo esté en constante sufrimiento de miedo. ¿Cómo usted cree que naturalmente el cuerpo de esa persona va a estar? Va a estar muy mal. Se va a empezar a deteriorar. Entonces, imagínense que también causa cambios físicos, por ejemplo, en el corazón, en la circulación. El corazón empieza a bombear más sangre y oxígeno a los músculos y órganos vitales. La respiración se hace más rápida para que entre el oxígeno. Los ojos, las pupilas se dilatan a la sudoración, la sangre, la digestión. Entonces, y el cerebro, miren, el cerebro empieza a enviar una alarma al resto del cuerpo para que entre en modo lucha o huida, para prepararse para pelear o escapar. Entonces, cuando hay miedo, hay dos cosas: o luchas o escapas. Por ejemplo, se enseñó, ¿verdad?, que cuando peleaban contra los dinosaurios, ¿no? Vamos a hablar de ciencia, ¿ya? Vamos a hablar de Charles Darwin un momento. Cuando peleaban supuestamente con los dinosaurios o los mamuts, ¿verdad? O cuando la veían fea, corría. Pero si no, tenían que luchar, ¿verdad? Amén o no amén. Entonces, lo mismo pasa en nosotros todos los días, porque todos los días hay luchas. Entonces, hay personas que por miedo se estancan, huyen o enfrentan. Entonces, pregúntale a que está al lado suyo: ¿tú eres de los que pelean o que corren? Ahora vamos a ver bien si somos de los que pelean o los que corren, porque hoy día vamos a ser libres del miedo. ¿Está aquí? Entonces, ahora incluso hay personas que han llegado a tener miedo, según lo que investigué, que llegan hasta a congelarse físicamente. Otras personas, por ejemplo, que de tanto miedo, escúcheme, de tanto estrés fuerte del miedo. El domingo pasado hablé del afán, ¿sí se acuerda? Le empiezan a aparecer arrugas en la cara, hermano. Se mira que está al lado suyo si tiene arrugas, porque está, pero recontra que miedoso, hermano. Pero no por edad, sino porque anda con el miedo al revés y al derecho. Ese Dios mío, pastor. Por eso usted puede decir: pastor, tanto así. Usted puede decir: tanto así, pastor. Escúcheme, así. Por eso hay gente que es joven de edad y tiene arrugada la cara. Está aquí la iglesia. Ahora, mire, vamos a leer la palabra. Quiero que usted abra la palabra. Deme un segundo. Deme un ratito. Mire, vaya por favor a la Biblia, al libro de Job, capítulo 3, versículo 24 al 26. Job, capítulo 3, versículo 24 al 26. Job, capítulo 3, versículo 24 al 26. ¿Qué dice? Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que dice que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Ahora, una de las cosas que pasa cuando una persona tiene miedo es que la persona que tiene miedo, escúchame bien, toda persona que tiene miedo es en el mundo espiritual, como usted está leyendo, va a traer siempre, es una ley, va a traer siempre lo que teme. Usted acabó de leer, ¿qué es lo que dijo el Señor en su palabra? Porque el temor que me espantaba y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces, hay una ley espiritual, que todo lo que tú le tienes miedo, viene. Está aquí. Entonces, por eso, escúchame, por eso el mundo afuera usa este término: piensa positivo y te irá positivo. Pero el mundo ignora una ley
espiritual que el Señor nos deja, la cual tenemos que tener cuidado, que las tinieblas la usan. Cuando usted va a la Biblia, por favor, en primera carta de Juan, en Romanos 8:15. Mira lo que dice Romanos 8:15. ¿Qué dice Romanos 8:15? Vamos a leer. Dice, pues no habéis recibido el espíritu, ¿qué dice? De esclavitud para estar otra vez, ¿qué dice? Vamos a quedarnos hasta ahí. ¿Qué hace el temor? Te hace caminar en un espíritu de... Es decir, escúcheme, présteme atención, míreme acá. Todo lo que yo tengo miedo, según Job 4, la palabra del Señor, no la del pastor Johan. Lo que temía, me vino. Job ofrecía sacrificio para que sus hijos no se mueran. Y lo que Job temía, le pasó. Aquí dice que el que anda en temor, camina en espíritu de esclavitud. Es decir, que cuando a lo que yo tengo miedo, de eso soy esclavo. Repito otra vez, a lo que yo tengo miedo, de eso soy esclavo. ¿Me entendió? A lo que yo tengo miedo, de eso soy esclavo. Si yo tengo miedo que mis hijos se van a morir, a eso soy esclavo. Si yo tengo miedo a que mi marido se va a ir de la casa, o a mi mujer se va a ir de la casa, a eso soy esclavo. Y dice ahí textualmente, si usted lee de nuevo Romanos 8:15, no hemos recibido ahora el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice, ¿qué dice? Otra vez. Es decir, que antes estábamos esclavos de todo aquello que le teníamos miedo. Por eso, ahora, présteme atención. Ahora, cuando usted y yo tenemos una situación, intentamos recurrir al Señor. Antes, cuando teníamos miedo de que nos dolía algo en el cuerpo, no íbamos a Isaías 53, 4 y 5. Antes, cuando nos dolía algo en el cuerpo, corríamos al doctor. Y el espíritu de enfermedad te hace dependiente del espíritu de farmaqueia, que son los remedios. A lo que yo tengo miedo de enfermarme y morirme, a eso soy esclavo. ¿Sí me está entendiendo la iglesia? Entonces, de lo que yo tengo miedo, de eso soy esclavo. Está aquí la iglesia. Entonces, mire que cómo el Señor nos deja esta palabra escrita y nos dice, a todo lo que tú tienes miedo, de eso eres esclavo. Por esa razón, escúcheme. Cuando una persona está en miedo, un espíritus buscan al que tiene miedo. Está aquí la iglesia. Todo aquel que tiene miedos emocionales, espirituales, los demonios lo buscan. Está aquí la iglesia. Entonces, mire lo peligroso de nosotros caminar en miedo. Así como le estoy diciendo lo que pasa, también Dios le va a dar la salida. Entonces, mire qué increíble es saber que en ese miedo atrae cosas. Es decir, todo lo que yo tengo miedo, eso termino atrayendo. Ahora usted se da cuenta, hoy en día, a través de los años, medite un poco, por eso le dije que se acuerde de cosas de su vida. Que muchas cosas a las que usted le tuvo miedo, usted las ha vivido hasta hoy en día. Está aquí la iglesia. Es decir, que a lo que usted y yo le tuvimos miedo, de eso fuimos esclavos. Y eso nos terminó gobernando muchas veces. Dígame si está aquí la iglesia. Entonces, mire, ¿y por qué pasa todo eso, pastor? Vaya a Lucas 21, 26, por favor. Y después regresamos más adelante a Romanos 8, 15. Vamos a Lucas 21, 26. Mire lo que dice Lucas 21, 26. Vamos a leer desde el 25.
Vamos a leer desde el versículo 25, que dice: entonces habrá, que dice, señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, que dice, angustia de las gentes. Repita conmigo: angustia de las gentes. Que dice: confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. ¿En dónde? En la tierra. Vamos a leer 9:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. ¿En dónde? Entonces, mire lo que causa el miedo, la angustia, provoca desfallecimiento. Por eso hoy en día hay muchas personas, escúcheme, que de tanto miedo que vienen alojando durante años, en su cuerpo se empiezan a producir un sinnúmero de enfermedades. Hay gente que hoy en día está enferma a causa de los miedos que vienen acumulando de años. Por eso usted ve que dice: la gente es confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, y que desfallecen a causa del temor. Ahora, ¿cómo alguien puede desfallecer o puede terminar su vida? Naturalmente por enfermedad o porque ya le llegó el día. Pero aquí, según la Biblia, el que puede llegarle ese día no es específicamente porque ya le toca, sino porque su vida ha estado llena de miedo. Está aquí. Entonces hay mucha gente que su vida se acaba antes de tiempo porque el miedo lo gobernó años. Está aquí. Entonces, ahora, si usted se da cuenta en la parte natural, el miedo como tal genera cosas en nuestro cuerpo. Así también, escúcheme, así también en la parte espiritual genera cosas en nosotros. Que le dije hace un momento: lo que temía me sobrevino, y lo que temía, lo que en el temor hay esclavitud. Es decir, que todo lo que en esa persona se genera un miedo, ese miedo es como un conducto para llegar a eso malo. Está acá. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que a través de los años a sus hijos, por ejemplo, a mí me hicieron esa, hermano, no sé si usted, a mí me hicieron esa, que estaba en la piscina, yo no sabía nadar y me lanzaron a la piscina, hermano. Ahí aprende ahí solo. Está aquí. Me lanzaron. Y hay miedos que muchos de nosotros se generaron desde la infancia. Ahora, en el momento que se generó eso, se hizo un conducto para que cuando yo me acerque, y a mí me pasó, cuando yo me acerque hasta la ducha y me caiga el agua, yo sienta que hasta que me ahogo. Hay gente que tiene ese problema, que no puede estar que le caiga el agua porque tiene susto de que se va a ahogar. Algún día en esa persona se creó un conducto de miedo, el cual lo hace esclavo de ese espíritu de miedo, a ahogarse y morirse ahogado. Está aquí. Entonces, absolutamente a todo lo que somos esclavos, algún día se hizo un conducto de miedo. Por ejemplo, hay padres que sus hijos tienen 3 años, 2 años, y los suben a la montaña rusa o los suben a esos juegos, usted sabe, altos, y el niño grita de miedo. Le hiciste un conducto de miedo a tu hijo. Entonces ese muchacho, cuando crezca, cuando esté debajo de un edificio, arriba de un edificio mirando abajo, o en el segundo piso, solo mirando en el segundo piso en el balcón, tiene miedo. Si son conductos de miedo a su infancia. O sea, hay muchas personas que hoy en día tienen muchos miedos de muchas cosas en su vida porque están esclavos al espíritu de miedo que de algún día se formó en ellos de diferentes maneras. Hay personas que hoy en día tienen miedo a casarse porque sienten que les va a ir mal, porque desde pequeños se formó un conducto de miedo al ver sus padres fracasar y golpearse y engañarse. Entonces, por eso hay muchas personas que cuando llegan al matrimonio ya tienen miedo de que el esposo o la esposa le engañe, porque en ellos se generó conductos de
miedo. No solamente por una maldición generacional, sino porque en ellos se generaron muchas cosas. Y por eso hoy en día caminan con miedos constantes y por eso se sienten esclavos. Y hay muchos cristianos que pese a tener a Cristo dicen, pero es que tengo miedo de esto, tengo miedo de lo otro, tengo miedo de aquello. Nosotros los hijos de Dios no podemos caminar así. Tenemos que ser libres de eso. Porque cuando usted se da cuenta en la palabra de Dios, se va a dar cuenta de muchos ejemplos donde Dios, incluso a Abraham, le pidió a su hijo. Es decir, Dios a Abraham lo llevó a una prueba donde tenía que morir al miedo de perder a su hijo. Está aquí. Por esa razón, nosotros, gracias a Dios, ahora tenemos a Cristo. Y como tenemos a Cristo, tenemos que buscar ser libres del miedo para que aquello no se repita. Por ejemplo, muchos de ustedes han sufrido vergüenzas en sus vidas. Diferentes escenas vergonzosas que les han causado dolor. Y ustedes tienen, muchos de ustedes, los que están aquí sentados y están viendo, tienen miedo a que esas escenas se vuelvan a repetir. Y no quieren que se repita. Y a veces nosotros decimos, bueno, yo creo que Dios no va a permitir que esto se repita porque se rompieron los ciclos. Pero a veces no lo hacemos con esa intención original, sino lo hacemos con una intención de miedo para que no se repita y no volvamos a sufrir. Por eso hay muchas personas que no logran perdonar la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, porque tienen miedo de que le vuelvan a hacer daño. Está aquí. Entonces, en las personas se ha generado un conducto de miedo y son esclavos a espíritus que las personas mismas ignoran. Sí, está aquí la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una de las cosas que produce el miedo? El miedo es una de las cosas que produce, que es lo que usa el diablo. El diablo, una de las cosas que usa a través del miedo, conforme usted leyó Lucas 21:26, es desgastarte. Es desgastarte y cansarte. Por eso cuando usted ve a una persona que todo el tiempo está con miedo a que si no sabe si va a pagar la deuda o no, si tiene miedo a si que se va a curar o no se va a curar, si tiene miedo a si es que le va a salir bien las cosas o no, si está aquí en la iglesia, ¿verdad? Cuando la persona está así se desgasta porque todo el tiempo está pensando. Entonces hay personas que dicen, no, es que estoy preocupado. No, eso no es preocupación, eso se llama miedo oculto. Está aquí en la iglesia. Porque te estás preocupando si algo se va a resolver o no. Amén o no amén. Y eso se llama miedo. Nosotros le hemos intentado llamar preocupación, pero realmente no es preocupación, es miedo oculto. Mire cómo nosotros hemos a través de los años, hemos maquillado el término miedo con preocupación. Está aquí. Vuelvo a repetir. Durante años los cristianos hemos dicho, no, es que estoy preocupado. No, eso se llama miedo. Porque el que está preocupado en qué está pensando, ¿verdad? ¿Será o no será? ¿Se resolverá o no se resolverá? Y eso se llama miedo. Está aquí la iglesia, sí está aquí, ¿verdad? ¿A cuántos Dios nos está hablando? No, vuelvo a preguntar, ¿a cuántos Dios nos está hablando? Entonces mire que según Lucas 21:26, los efectos del miedo es cansarte y desgastarte. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Mire lo que dice la palabra, que tenía aquí el versículo. Deme un segundo. La palabra dice en Timoteo, ya se lo busco. Dice que Dios no nos ha dado ¿qué cosa? ¿Espíritu de qué? Cobardía. Vamos a leerlo. Vaya a segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7. Segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice, segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 7. ¿Qué dice la Biblia? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de
Ok, repita conmigo, espíritu de cobardía. Es decir, que la cobardía o el miedo o el temor es un demonio. ¿Qué dice? Espíritu de cobardía. El miedo es un espíritu. O sea, imagínense que una persona que está con constante miedo es un espíritu que a cada rato está que le da vuelta a la cabeza. O sea, imagínense qué increíble saber es que Dios hoy día nos está enseñando que hemos estado lidiando con un espíritu de miedo. Y nosotros muchas veces hemos dicho, hay que aprender a lidiar con el miedo. El miedo es normal. El miedo no es normal, iglesia. Está aquí. Repito otra vez y despiértese, que no lo estoy durmiendo, ¿verdad? Es normal para nosotros los hijos de Dios tener fe, y es anormal para nosotros los hijos de Dios tener miedo. Para el mundo es normal, es que es normal las pruebas. La gente dice esto, es normal las pruebas y es normal los miedos. Hermano, perdónenme, cállale la boca a esa persona, porque no es normal que estemos con miedo. Aquí dice que Dios, escuche bien, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Alguien me está entendiendo? Ahí dice que Dios. Entonces, si yo digo, es que es normal lidiar con el miedo, es anti Dios lo que estoy hablando. Porque aquí dice que Dios no me ha dado espíritu de cobardía. Es decir, que yo no puedo tolerar en mi vida el miedo. No puedo tolerar. No puedo permitir que ese miedo venga a mi vida todo el tiempo y me visite. Está acá. Tengo que rechazarlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el problema es que como nosotros nos enseñaron esto, en la vida vas a tener pruebas, en la vida vas a tener situaciones, en la vida te vas a equivocar, en la vida vas a fallar, en la vida vas a tener miedos. Y es verdad que en la vida pueden pasar esas cosas, pero yo en mi vida no puedo acoplarme a los miedos. No puedo acoplarme al miedo. Cada vez que yo me acoplo al miedo, estoy negando lo que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Poder, amor y dominio propio. Es decir, si yo camino con miedo todo el tiempo, estoy negando lo que Dios me ha dado. Estoy negando el poder de Dios. Estoy negando el amor de Dios y estoy negando el dominio propio. Por esa razón, si yo tengo miedo, tengo que tener claro, a mí Dios no me ha dado miedo. Eso no es de Dios. Está aquí. Escúcheme, por más difícil que sea la situación, usted y yo tenemos que entender. A mí me enseña la palabra en 2 carta de Timoteo 1:7. Acuérdese que Dios a mí no me ha dado espíritu de miedo. Entonces, porque el miedo, escúcheme bien, el miedo, según la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice que el temor en sí lleva castigo. Es decir, que todo lo que yo tengo miedo me castiga automáticamente a ese espíritu, busca hacerme daño cada vez que yo temo. ¿Alguien está entendiendo? Por Dios, dígame si está aquí. Es decir, que toda persona que camina en miedo se empieza a desgastar, empieza a sufrir más de lo que no tiene que sufrir. La prueba se le hace más difícil, la prueba se le hace más cargada, la prueba se le hace mucho más difícil. Por eso usted ve personas y en su vida propia dése cuenta que cuando usted y yo hemos tenido miedo, sentimos que la prueba es cada vez más difícil. Pero cuando usted se llena de fe, usted tiene fuerzas. Pero cuando usted da por minutos, horas, días, semanas, meses con miedo, años, usted se da cuenta que ya en su mente a veces ni viene la palabra Dios me va a ayudar, a veces ni se bloquea, porque ¿qué es lo que hace el miedo? El miedo bloquea el poder de Dios. El miedo bloquea el poder de Dios. Por eso cuando usted diga, cuando hay gente que empieza a expresar, no sé si voy a salir de esto, cuando la gente expresa eso, es porque el miedo le ganó terreno hace mucho tiempo. Por eso hay personas
que cuando dicen, no, en la universidad me va a ir bien, y hacen la universidad y les va excelente, tienen el título de todo, pero en el área del matrimonio no creen que les va a ir bien. En el área financiera, en el área de negocio, de trabajo, no tienen miedo, creen que les va a ir bien. Pero cuando es el área de los sentimientos de los hijos, como papá o mamá, no creen. ¿Por qué? Porque hay un miedo que está bloqueando el poder de Dios en esa área. Y ese miedo, que es una de las cosas que produce el miedo, te hace ver cosas que no son reales. Vaya a Mateo 14, 26, por favor. Mateo 14, 26. Mire lo que dice Mateo 14, 26. Y los discípulos, viéndole andar, ¿qué dice? Sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Los discípulos estaban en la barca estaba golpeando. ¡Pah! El agua, el mar. Y Jesús estaba caminando sobre el agua. Y los discípulos lo ven a Jesús. Y ellos no vieron a Jesús. ¿A quién vieron? Y dieron voces. El miedo te hace ver cosas diferentes a la realidad de Dios. Estaba Jesús, y en vez de ver a Jesús, aquí dijeron: ¡un fantasma! ¿Qué significa eso, pastor? El miedo te hace ver cosas falsas. Por eso cuando las personas, escúcheme, se casan, están con ese miedo si van a ser infelices o felices. El miedo le hace ver lo contrario a lo que Dios ha dicho. Le hace ver cosas falsas. Está aquí. El miedo de su infancia le hace ver cosas falsas. El miedo a su adolescencia le hace ver cosas falsas. Por eso, escúcheme, hay personas que cuando ya llegan al matrimonio estaban súper felices, estaban tranquilos, alegres, todo. De repente el esposo o la esposa empezó a hacer algo muy similar a lo que un día vio de sus padres. Y empieza la esposa o el esposo, según el caso, a actuar diferente. Porque el miedo le empieza a hacer actuar diferente a lo que Dios dice en la palabra. Por eso hay muchas esposas que cambian con sus esposos, o esposos que cambian con sus esposas según el miedo, pero no conforme a la palabra. Porque ven según la falsedad que el miedo le hace mostrar. El miedo le dice: sé diferente, ya no seas el mismo, ya no seas la misma. No lo hagas, porque si tú sigues siendo el mismo, la misma, de bueno o buena con ella, entonces te puede hacer daño. Y para que no hagas daño, mejor no lo hagas. El miedo te habla así, te hace ver una falsedad diferente a lo que Dios dice. Entonces hay muchos esposos y esposas que en el matrimonio o con los hijos están llenos de miedo a causa de lo que vivieron y ven una imagen falsa. Está aquí. Por eso tantos matrimonios terminan en divorcio, porque simplemente están llenos de miedo de lo que vieron de sus amistades, de lo que vieron de sus padres y de las malas experiencias antes de haber llegado a ese matrimonio. Entonces, cuando ya son esposos o son esposas, empiezan a caminar con miedo y están esclavos a ese espíritu, y están con el miedo de que, ¿y será que él será diferente? ¿Y será que él va a cambiar? ¿O será que ella va a cambiar? ¿O será que ella será diferente? Y lo que terminan haciendo es, como el miedo les pudo más, se divorcian y se acabó. Hay gente que llegó a divorcio por miedo. ¿Alguien está aquí? No llegó realmente porque dijo: bueno, ¿sabes qué? Hay adulterio y tal cosa, hay algo raro acá. Sino lo hizo por miedo. Por eso yo he entendido que el miedo, hermano, a usted y a mí nos hace ver cosas irreales. El miedo te hace ver lo que el diablo te puede hacer, pero la fe te hace ver lo que Dios puede hacer por ti. Entonces, como yo tengo fe y la fe entra por el oírla, entonces el miedo me hace hacer cosas diferentes a la palabra.
si yo tengo miedo de que me haga daño mi esposo o mi esposa, ¿qué es lo contrario a lo que dice la palabra? Que deje de amarlo, que ya no lo ame. Está aquí. El miedo te hace ver cosas contrarias a la palabra. Sí, está aquí. Entonces el miedo te hace ver fantasmas. Lamentablemente, como esto sobreabunda en el mundo, porque la gente hoy en día no hace las cosas por convicción, sino las hace por miedo a no perder algo. Por ejemplo, hay personas que quieren comprar una casa por miedo a que sus hijos no se queden sin una casa. Y cuando empiezan a comprar la casa, ya la están pagando y plum, pierden los pagos, algo pasa. Porque empezaron a hacerlo con miedo, y el miedo lleva castigo, y el miedo trae esclavitud. Está aquí. Por eso, si yo de comprar algo, voy a comprar algo para disfrutarlo yo y mis hijos. Porque aunque yo esté o no esté, mis hijos dependen de Dios. Entonces, si yo compro algo con miedo a que a mis hijos no les falte nada, entonces se destruye. Por eso no puedo hacer algo en el Señor con un miedo. Por eso hay personas que le sirven a Dios o buscan a Dios por miedo a que no les pase algo, y les termina pasando, aunque sirven. Voy a repetir otra vez. Hay personas que sirven a Dios en las cuatro paredes, en X lados, y ellos creen que le sirven por amor, pero le sirven es por miedo a que no les pase nada malo, porque si se apartan o no hacen lo que Dios les dice, y les termina pasando lo que tienen miedo, porque en su corazón realmente dicen que lo hacen por amor o con amor a Dios, pero realmente lo hacen por un miedo de que aparentemente no venga el juicio divino. Sí, está aquí. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque cuando una persona está llena de miedo, pastor, porque está falto del amor de Dios. En primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice que el temor en sí que lleva castigo. Sí está aquí, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente. Dice que el temor en sí lleva castigo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, que dice, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, que la ausencia del amor de Dios en mi vida me hace temer. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el amor de Dios está relacionado a que tú y yo comprendamos que el objetivo de Él en esta tierra es salvarnos. Vuelvo a repetir, el amor del centro del amor de Dios está relacionado a que Él vino a esta tierra a salvarnos. Por lo tanto, cuando yo me alejo de esa realidad que dice Juan 3:16, me lleno de miedo. Por eso, el que está lleno de miedo está falto de Juan 3:16. El que está lleno de miedo está falto del amor, de la salvación que es en Cristo Jesús. Está aquí. El que está lleno de temores y de miedos en su interior es porque está falto del amor de Dios. Entonces, el amor de Dios es la convicción de que Él vino a salvarme. No es la convicción de que me va a dar un carro, de que me va a dar una casa, de que me va a dar un buen esposo, de que me va a dar una buena esposita, que me va a dar buenos nietos, que mis hijos van a ser los mejores profesionales. En eso no está basado el amor. El amor está basado en que Él entregó a su Hijo para salvarme. Y si Él entregó a su Hijo para salvarme, dice la palabra que si Él entregó a su Hijo con Él, juntamente con Él nos entregará todas las cosas. Es decir, que cuando yo empiezo a tener miedo, me va a faltar, no voy a poder pagar. Y ahora, ¿cómo voy a resolver? Mi marido no cambia, mi mujer no cambia, mis hijos no cambian. ¿Qué voy a hacer?
no sé qué hacer con esto, y te empiezas a enfermar. Me estoy enfermando, tengo cáncer, que tengo tal cosa y tengo tal cosa. Cuando empieza a pasar eso, es porque ya tú te estás llenando de lo que ves y de lo que entra a la mente, más no de la razón principal del amor que Cristo se entregó por ti. Entonces la persona empieza a su mente llenarla y se estresa. Y ese es el problema. Hay personas que oran para que Dios les resuelva porque tienen miedo a que la deuda los consuma. Pero no oran por un asunto de gozarse con Dios. Oran por miedo a que la deuda no se pague. ¿Está acá? Y eso lleva a castigo. Entonces por eso Dios viene y no resuelve nada. Porque Dios necesita un corazón que esté orando con fe, no con miedo de que, ¿será que Dios me va a pagar? ¿Será que Dios no me va a pagar? ¿Sí me está entendiendo? Entonces esa es la gran diferencia entre el miedo y la fe. ¿Y por qué viene ese miedo? Así mismo muchas personas, escucha y aprenda, muchas personas vienen de un trasfondo pobre, muy pobre, sin dinero. $0, cero, sin comer, sin para vestir nada. Y cuando ya tienen dinero y Dios les pide algo, no lo pueden dar porque tienen un miedo de su infancia de volver a quedarse en la pobreza. Está acá. Entonces, lamentablemente es una de las cosas que pasa cuando ya a alguien Dios le da algo, cuando ya Dios le entrega algo. Escúcheme, por ejemplo, escúcheme, aprenda por favor, escuche bien. Aprenda por favor, escuche. Hay personas que cuando ya tienen su esposo, su esposa, ya tienen su matrimonio, Dios empieza a permitir pruebas para procesar a cada uno de los dos. Entonces el esposo o la esposa, Dios le da una dirección específica. Mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, por aquí dirígete, hazlo de esta manera, todavía no lo hagas, no te adelantes, no hagas esto, cuidado por aquí, estratégicamente hazlo de esta manera, por la fe haz esto. Entonces viene la parte que la persona empieza a, como no quiere perder a su esposo o a su esposa, porque ya tuvo patrones en sus anteriores relaciones o tuvo patrones en su infancia que vio lo terrible que es sentirse perder a alguien. Entonces cuando Dios empieza a tocar esas áreas y te empieza a procesar para moldearte, empezamos a hacer todo lo contrario en el matrimonio conforme Dios nos dijo que tenemos que hacer. ¿Sí se da cuenta cómo el miedo nos ha jugado sucio todo este tiempo? Por eso el miedo, escuche por favor, el miedo, una de las cosas que hace, primero, te hace pensar de una manera equivocada. Primero. Repito una vez más. El miedo lo primero que hace es hacerte pensar de una manera equivocada. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo aún de irse al infierno? Eso es un pensamiento equivocado. Porque el deseo de Jesús no es mandarte al infierno. ¿Sí está acá? Entonces, ¿por qué hoy en día pensamos que nos vamos a ir al infierno? Porque el diablo te jugó sucio y te llenó de miedo. Es todo. Y la palabra dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces, lo que hace el miedo, los efectos que produce el miedo es que te hace pensar de una manera equivocada. Y como tú empiezas a pensar, es que me voy a ir al infierno por cómo soy, de la manera que soy me voy a ir al infierno. Tú empiezas a pensar así y empiezas a creer lo que piensas. Y cuando empiezas a creer eso, empiezas a vivir de una manera equivocada. Entonces yo soy la peor porquería. Si me voy al infierno igual, entonces sigo pecando. Por eso hay mucha gente que hoy en día está en pecado por un pensamiento de miedo que lo tiene dominado. Por eso hay muchas personas que no pueden salir de la fornicación, porque una situación de miedo los domina a casarse. Está aquí. Muchas personas que están en fornicación y son novios años y son cristianos y no se casan porque tienen ese miedo. Aparte que pueden querer ellos seguir pecando, esa es otra. Tienen ese miedo a que les vaya mal en el matrimonio. Entonces los hace pensar de una manera equivocada. Y a mí me ha tocado pastorear personas que dicen, ¿para qué casarme si hay tantos ejemplos malos? Está con miedos en su interior.
Por ejemplo, hay cristianos que se han casado solo en civil y quisieran casarse en eclesiástico, pero dicen, si así como está este matrimonio, ¿para qué voy a planearme casarme en eclesiástico? Dígame si está aquí en la iglesia. Hay gente que piensa así. Está lleno de miedo. Ahora, todos estos miedos que habitan dentro de nosotros, el 80% de estos miedos, escuche, se formaron en tu infancia. Porque en tu infancia se empezaron a formar tus primeros pensamientos. ¿Usted ha escuchado de personas que en la etapa adulta sufren de la presión? Y son jóvenes. No tienen ni 50, de 60 años. Sufren de la presión arterial. Tienen 30 años, 25 años, 35, 40 años. ¿Usted sí sabía que todo ser humano, cuando tiene miedo, como le dije en su momento, empieza a empezar a elevar el cortisol? Y usted sí sabe que una de las cosas que hace el cortisol, hasta donde yo sé, es que de cierta forma empieza a afectar neuronalmente nuestra mente. Usted sí sabía, nuestro cerebro y el corazón. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Imagínese un niño, escuche por favor, un niño desde los 2, 3 años, que toda la vida sus padres lo vivieron retando. Naturalmente hablando, que sus padres, desde los 2, 3 años, sus padres vivieron haciendo cosas incorrectas y los niños vieron. Imagínense el nivel de cortisol que en ese niño se empezó a generar. Por eso es la parte natural. En la parte espiritual peor. Por eso ya cuando entran en la etapa adulta, hay niños, hay ya adolescentes, ya personas mayores, tienen diabetes emocional, tienen problemas de presión arterial y son jóvenes. Porque desde su infancia los padres eran dale, 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 dale. Por eso papá, mamá que estás aquí, tranquilo. Está aquí. Eso es algo que hay que controlar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, como así nos enseñaron a hacer las cosas, el miedo en nosotros como padres, ¿cuál es? Es que no quiero que mi hijo sea como yo fui. Es que no quiero que mi hijo haga lo mismo que mis padres hicieron. Entonces, ¿qué termina pasando? Nosotros cometemos el mismo error y empezamos a actuar como padres, no conforme a la palabra, sino con miedo. Y venimos y le damos duro, y le damos duro, día 1, día 2, día 3, día 4, y hasta que son 7, 8, 9 años, tiene 10 años tus hijos, y ya generó cosas, enfermedades que ni tú sabes. Está aquí en la iglesia. Porque el miedo lleva castigo. Por eso hay niños que obedecen por miedo, más no porque sea lo correcto. Entonces, si hay niños, hijos nuestros, que obedecen por miedo a que papá no se ponga bravo o que mamá no se ponga brava, ¿qué dice la Biblia que hace el miedo? El miedo lleva castigo. Es decir, que ese miedo que se genera en ese niño o en esa niña, cuando crezca, lo estás deformando. Por eso tenemos que tener cuidado de criar a nuestros hijos no basado en miedo, sino basado en lo que es correcto. Está aquí la iglesia. Por eso, si usted como papá hizo eso, arrepiéntase y pida perdón al Señor y modifique eso. Está acá la iglesia. Porque yo no puedo enseñarle a mi hijo, haz eso o te pego. Usted no ve que dice Dios, haz eso si no te mando juicio mío. No, Dios dice en su palabra, si tú haces eso, para ti el Señor no soy yo, el Señor es el diablo. Está aquí. ¿Sí me está entendiendo? Si tú haces eso, tú eliges el camino de muerte. Yo te pongo el camino de vida. ¿Sí está aquí en la iglesia? Es decir, a la final, ¿la decisión de quién es? De cada uno. Dios le dijo a Adán, mira Adán, puedes comer de todo, pero de ese árbol no comas. Porque si tú comes de ese árbol, tú vas a morir, Adán. ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Apenas comió el árbol. Me escondí porque estaba desnudo y tenía miedo, dijo Adán. Es decir, que hay personas que por el miedo que llevan, cargan adentro, constantemente están pecando. Hay esposos y esposas, y cuando su esposa le dice algo, el esposo insulta y grita y dice de todo. Es práctico, porque el esposo está lleno de miedo. ¿Cuál es el miedo? Que no quiere que nadie se le ponga encima, porque algún día alguien se le puso encima y lo hizo pedazos. Está acá.
Alguien está aquí. Sí está aquí, ¿verdad? Entonces, todo miedo en nosotros nos lleva a tomar malas decisiones. Todo miedo nos lleva a tomar malas decisiones. Por eso cuando alguien tiene miedo, a todos algún día nos pasó. Algún día nos pasó. Usted tenía miedo, no sabía qué pagar, con qué pagar, ¿a quién prestó? ¿Verdad? A todos nos pasó algún día, amén o no amén. Si se da cuenta, el miedo lleva en sí castigo. ¿Y qué el Señor te dice? Que no prestes con usura. Entonces, ¿qué pasa? Eres castigado, no de parte de Dios, sino de parte del miedo mismo, a ese espíritu. ¿Y qué es lo que termina pasando? Nunca sales de esa deuda. Al churquero de aquí, al churquero de allá, al churquero de acá. Y sales de la deuda después de mucho tiempo. Está acá la iglesia. Ahora, ¿por qué pasa esto, pastor? Porque ¿qué hizo con Adán y Eva el miedo? Apenas Dios le dijo qué era lo que había hecho, lo que hizo en Adán y Eva, este miedo fue que pierdan la autoridad. Entonces una persona que pierde el miedo, que tiene miedo, pierde la autoridad. Una persona tiene miedo, pierde la autoridad. Por eso hay personas que con tanto miedo que tienen de lo que viven, no pueden levantar una oración a Dios. El miedo los congela. Si en algún momento usted estaba en una situación difícil y usted no ha podido levantar una oración, ese es el espíritu de miedo que lo tiene atado. Es todo. ¿Está aquí la iglesia? ¿Cuántos pueden reconocer en esta noche que estas cosas nos han estado atando? Gloria a Dios. Qué bueno que usted sea honesto. Porque, escúcheme, porque hay muchas personas que pueden decir, no, eso conmigo no es. No, con nosotros es, a nosotros Dios nos está hablando. Ahora, miren una de las cosas que pasa. Vaya a la Biblia por fuera, Apocalipsis 21:8. Le voy a decir todas, le estoy diciendo en este momento todas las cosas. Apocalipsis 21:8. Todas las cosas que el miedo como tal produce. Miren lo que dice Apocalipsis 21:8. Por eso nosotros no podemos decir es normal lidiar con el miedo. Mire lo que dice. Pero ¿qué dice? Pero los Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, ¿qué más dice? E incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿qué dice? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. ¿Quiénes? Los, lea el versículo de nuevo. Los cobardes. Ahora, escuchen, es decir que cuando Dios ve a un hechicero, cuando Dios ve a un homicida, cuando Dios ve a un fornicario, está viendo también a un... Todos entran en la misma categoría. Solo que nosotros a veces los pecados los tenemos por categoría. No, es que el fornicario, es que yo no hago tantas cosas malas, pastor. Yo a veces me equivoco, pastor. Aquí dice textualmente que los cobardes no entran en el reino. ¿Sí está entendiendo? Es decir, los miedosos, los que andan con el miedo, uy ahora. Dice ahí textualmente que los que permanecen en ese miedo no entrarán en el reino de los cielos. ¿A dónde van a ir? Su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces imagínense, ¿qué es lo que el diablo ha venido haciendo desde que nacimos? Inyectarnos miedo a todo, para que cuando lleguemos a Cristo, porque Él sabe que nos van a predicar, que usted no cree que cuando usted era niño, el diablo sabía que usted algún día le iban a predicar. Cuando usted era adolescente, el diablo sabía que algún día usted le iba a predicar. Cuando yo era niño, el diablo sabía que algún día yo iba a ser pastor. ¿Sí me está entendiendo? El diablo ya sabía. Entonces, ¿qué es lo que, como el diablo ya sabe? Entonces, ¿qué es lo que el diablo hizo desde que nacimos? Nos inyectó miedo. Ten miedo a la deuda, ten miedo a la gente, ten miedo a no pararte en público a hablar a las personas. Hola, sí está aquí. Ten miedo a no orar ante la gente. Ten miedo ten miedo a predicar delante de la gente. Entonces, muchas cosas el diablo nos metió miedo. Entonces, nos inyectó miedo porque el diablo sabe que esa táctica a nosotros nos congela. Él sabe que esa táctica te paraliza. Entonces, y como eso te paraliza y el miedo es contrario a la fe, ¿qué es lo que ocurre con los cobardes? Al infierno se van.
Entonces, ¿qué es lo que hizo el diablo? Querer inyectarnos miedo desde que nacimos para que nos vayamos ¿a dónde? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, no puedo caminar en miedo porque ese no es el Espíritu de Dios. Está acá la iglesia. Él no nos dio espíritu de cobardía. Por eso no puedo estar con Él. ¿Y ahora qué voy a comer mañana? Está aquí. ¿Y ahora cómo voy a pagar en noviembre lo que tengo que pagar? Y la tarjeta de diciembre, si ya hice avance ahorita. No puedo estar con ese miedo, porque ese miedo es lo que el diablo quiere. Porque en el miedo no opera el poder de Dios. Entonces, alguien que está con miedo todo el tiempo, por eso el miedo obstaculiza la respuesta que Dios tiene para ti. Por eso dice la palabra, Dios no nos ha dado espíritu de, es decir, me dio espíritu de poder para echar fuera demonios. Entonces yo tengo el poder para echar fuera ese espíritu de cobardía. ¿Me está entendiendo? Yo tengo el poder, pero ¿qué pasa? La gente piensa, es que solo estoy preocupado. No, es el espíritu ese que quiere que te mantengas pensando en eso, para que creas contrario a la palabra y vivas contrario a la palabra, en incredulidad y en miedo. Por eso la gente llega un momento que dice esto: yo creo que aquí ya Dios no va a hacer nada. O dicen esto: yo creo que Dios se equivocó, pastor. Está acá la iglesia, ¿sí o no, hija? Así decimos, yo creo que Dios se equivocó. No, Dios no se equivocó. Es que el miedo te hizo pensar otra cosa y te hizo creer otra cosa y nos hace vivir otra cosa. Por eso hay personas que tienen miedo a ser comprometidos en la iglesia, porque el miedo te hace pensar: uy, si tú sirves y después dejas de servir, te vas al infierno. Mentira del diablo. El beneficio es para ti, porque si tú sirves, dice la Biblia, que Él adereza mesa delante de tus enemigos, y la mesa es en la casa del Señor. ¿Dónde servían los apóstoles? ¿Dónde servían los ¿cómo se llama? Los 7 varones de buen testimonio. Servían las sí, está aquí. Entonces la gente no entiende, no comprende, porque el que se aleja del servicio, a la final Dios no lo saca, es la misma persona que se saca. ¿Sí está aquí? Y la misma persona pierde el beneficio por el miedo. Por esa razón yo tengo que tener claro, no es que Dios quiere destruirme, lo que Dios quiere es bendecirme. Pero con miedo Dios no me puede bendecir. Está aquí. Porque con miedo, dice la palabra, escúcheme, por favor, no se muevan mucho de atrás, hagan lo necesario. Dice que los cobardes, ¿qué dice? No entran. Los idólatras, los hechiceros, los fornicarios, ellos no entran. Y como ellos no entran, escúcheme bien, como ellos no entran, entonces, ¿qué es lo que quiere el diablo? Aquí, como él no es hechicero, como él no es fornicario, como él no es brujo, como él no es santero, lo va a llenar de miedo. Porque si lo dejo con miedo, entonces a través del miedo lo puedo llevar al infierno. Está aquí en la iglesia. ¿Alguien está entendiendo? Por Dios santo. Entonces, ¿qué es lo que busca el diablo? Llenarte de miedo. Escúcheme, escuche lo que le voy a decir. Le va a volar la cabeza lo que le voy a decir. Esto le tiene que a usted explotar la cabeza. Yo como pastor, para que usted entienda, porque es que el pastor a veces a usted, con usted, y con usted, y con usted, y con usted, y el que se quedó en casa con usted, porque el pastor a veces es directo en ciertas cosas a decírselo. Yo le hago una pregunta: ¿Saúl tenía un corazón correcto o no? Vuelvo a preguntar: ¿Saúl tenía un corazón correcto o no? Alguien dígame, ¿sí o no? Sí tenía un corazón correcto. Muy bien. ¿Por qué? Porque Dios no unge cualquier cosa. Es decir, que cuando Dios ungió a Saúl, Saúl tenía un corazón correcto. Dígame si hasta acá. ¿O acaso Dios se equivoca al ungir? Ah, no, es que el pueblo lo eligió. No, hermano, ¿quién le tiró el aceite? ¿Quién le tiró el aceite? El profeta. ¿Y a quién Dios mandó al profeta a ungir? Dios, pues. Al profeta, a Saúl. Entonces Saúl tenía un corazón correcto. Ahora escúcheme, ¿qué pasó con Saúl? Su corazón se corrompió en el camino, pero Saúl tenía un corazón correcto. Ahora, ¿por qué Saúl se corrompió? Porque tenía miedo que la gente se vaya en su contra. Por eso yo como pastor no puedo tener miedo a usted en decirle lo que tengo que decirle. Si yo tengo miedo en usted a decirle lo que tengo que decirle por miedo a que usted se vaya,
entonces yo soy un Saúl. Está aquí. Por eso yo no puedo tener miedo de venir a la oveja. Mira, hermano, esto está mal, esto está equivocado, usted está haciendo mal esto, veo este espíritu, esto está influenciándolo. No puedo tener miedo, porque si no, yo me vuelvo un Saúl. Es decir, que aunque yo como ministro tengo que guardarme del miedo a que la gente, a que yo querer agradarle a la gente, porque yo no vengo a agradarle a usted, yo vengo a agradarle a Dios. Está aquí en la iglesia. Es decir, cuando el miedo operó en Saúl, dice la Biblia, es que tuve miedo de la gente, dice la Biblia. Por eso usted no puede tenerle miedo a alguien cuando usted tiene que hablarle de parte de Dios a alguien. Porque si no, usted se vuelve un agradador de la gente y se vuelve un Saúl. ¿Y qué hizo Dios con Saúl? Quitó de Saúl su santo espíritu. ¿Qué apagó en Saúl el poder de Dios? El miedo a la gente. Alguien está aquí. Por eso el miedo, escúcheme, el miedo apaga el poder de Dios. El miedo apaga lo sobrenatural. El miedo apaga la autoridad. Por eso escúcheme, ¿a quiénes afecta este espíritu de cobardía o de miedo? A los que están empezando a perder autoridad. Por eso usted tiene que darse cuenta hoy día. Si usted hace unos meses o hace unos años era el cristiano que echaba fuego por la boca, y hoy en día es el cristiano que no espanta ni a la hueste que se le para frente a la casa todos los días, es por el miedo. Si usted era un cristiano encendido hace 2-3 semanas y hoy en día anda con la llama baja o huele a arroz quemado, usted escuchó la prédica el día de miércoles, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? El miedo empezó a bloquear el poder de Dios. Está aquí en la iglesia. Dígame si está aquí. Ahora quiero decirle, quiero que aprenda esto. ¿Sabe lo que a mí Dios me enseñó el año pasado? Escuche y aprenda. Yo le voy a dar testimonio. ¿Quiere escuchar? A mí Dios siempre trató conmigo el miedo a ser avergonzado. Siempre. Desde mi infancia. El diablo quería avergonzarme, pero Dios trató conmigo ese miedo para liberarme. ¿Sí me hago entender? Cuando era de mi infancia, mi padre me avergonzaba delante de todo el mundo. Mi madre me avergonzaba delante de todo el mundo. Mis tíos me avergonzaban delante de todo el mundo. Mis padres hablaban con el profesor. Y es que ellos no tenían a Cristo, ellos no entendían. Así está aquí, ¿verdad? Entonces yo venía creciendo con eso. Por eso cuando yo empecé a jugar ajedrez, yo me sentía bien ahí, porque yo sentía que era la única área que hacía bien y que no era avergonzado, porque era campeón. Por eso hay muchas personas que se dedican a ciertas áreas de deporte por un escape de miedo de su propia casa. Está aquí. Hay gente que se mete a tocar cierto instrumento por miedo de escape a los de su casa. Está aquí en la iglesia. Ahora, ¿qué pasó? Llegué a Cristo y todavía cargaba eso. El año pasado, Dios me trató así, en esa área, a ser avergonzado delante de gente. Y cuando pasó lo que pasó el año pasado, que había mucha gente indebida, incorrecta en ese lugar, haciendo cosas que no tenían que hacer, queriendo avergonzar mi vida. Enviados no por Dios, pero bueno. Yo en ese momento yo decía, ya cuando pasó todo, yo dije, Señor, ¿por qué? Tenía que terminar de tratar eso que estaba adentro, me dijo el Señor. Por eso ahora yo predico como predico y hablo como hablo. Está aquí. Por eso ahora, ¿sí o no, hermana? ¿Sí o no que ya no predico como antes? ¿Qué quiero enseñarle yo a usted? Cuando tú empiezas a ser libre del miedo, ya no te importa a nadie, en el buen sentido de la palabra. No es que no te importa la gente, sino que ya no te importa lo que la gente tanto dice. Está aquí. Porque empiezas a ser libre del miedo y te importa más lo que Dios está hablando. Está aquí la iglesia. Entonces, cuando me empieza a importar más lo que Dios está hablando,
Cuando tú hables de parte de Dios, sabes que no tienes que tener, no es necesario siempre una aceptación, Estefanía, escucha, no siempre va a ser una aceptación necesaria de las personas. Simplemente tú expones lo que hablas de parte de Dios, y si la persona lo recibe o no lo recibe, pues bueno, no tengo por qué tener un miedo de que, uy, ¿será que me va a escuchar o no me va a escuchar? ¿Sí me está entendiendo? Porque ese miedo viene desde querer una aceptación de la gente. Y el miedo muchas veces nos lleva a querer la aceptación de las personas. Está acá. Voy a hacer esto para que mi marido no me diga nada. Voy a hacer esto para que mi mujer no me diga nada. Voy a hacer esto para que mis hermanos no digan nada. Voy a hacer esto para que mi familia no hable mal de mí. Oye, hijo, no hagas eso con la profesora, porque después la profesora va a hablar mal de mí. Pórtate bien en la escuela, porque si no van a hablar mal de ti, van a hablar mal de mí. ¿Sí se da cuenta cómo hemos criado a nuestros hijos? Con miedo a que la gente no hable mal. ¿Sí se da cuenta? Eso es criar con miedo, no es criar con miedo. Hemos criado con miedo. Escúchame, si tus hijos se equivocan, tranquilo, ellos tienen el mismo Dios que tú tienes. Si tú te equivocas, cuando tú vas delante de Dios y le pides perdón a Dios, ¿Dios te perdona o no? ¿Y por qué cuando nuestros hijos de sangre se equivocan, nosotros le damos duro, hermano, con la boca? ¿Y qué hacemos? Le inyectamos miedo. Pues no lo hacemos entender. Oye, te equivocaste, tranquilo, hay un Jesús que te va a levantar de ahí. Está aquí en la iglesia. Esa es la manera correcta. Pero le inyectamos otra cosa. No es así, no funciona el evangelio. Es más, usted tiene que enseñarle a sus hijos, y yo también, que se equivocaron y tienen que corregir. O sea, la corrección, y la palabra de corrección va porque va, pero también hay que enseñarle que va a salir de ahí. Está acá. Entonces, ¿cómo hemos nosotros vivido y crecido todo este tiempo? Hemos crecido todo este tiempo llenos de miedo, del cual hoy día Dios desea liberarnos. ¿Y qué es lo que hace el diablo con el miedo? Te resta autoridad, te quita la autoridad, te resta la identidad que tienes como hijo de Dios. Por ejemplo, hay personas, escúchame, que cuando tienen miedo, como el miedo que han tenido desde su infancia, se equivocan en el Señor, cometen un error, no les gusta acercarse a pedir ayuda porque tienen el mismo miedo de su infancia. Está aquí. Tienen el mismo miedo de su infancia. Hoy no voy a pedir ayuda porque después va a ser lo mismo. Y ese mismo miedo lo lleva al Padre Celestial. La gente lo lleva al Padre Celestial. ¿Para qué acercarme a Dios si va a ser siempre lo mismo? ¿Para qué seguir buscando de Dios si igual va a pasar? Sienten un miedo. Por eso imagínense el miedo, en el caso mío, que yo cargaba, y en el caso suyo no sé, que fui ateo durante 3 años. Y cuando llegué a Cristo me costaba recibir el amor del Padre. Porque claro, pues mi padre me había hecho un poco de cosas. Está acá. Por eso me costaba acercarme al Padre. Por eso es importante a los que están aquí que ese miedo lo rompamos en el nombre de Jesús. ¿Y cómo lo rompemos, pastor? Primero, tienes que entender que eres un hijo amado. Vaya a Romanos 8:15, por favor. Termino con esto. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué dice? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. ¿Qué dice? Abba, Padre. Lo que enseguida busca el miedo es que olvides y dudes y dejes de creer que tú tienes un Padre ahí arriba que te defiende. Que tienes un Padre ahí arriba que te provee y te sustenta. Que tienes allá arriba un Padre que lucha por ti todos los días. Lo primero que busca el miedo es que te olvides que tienes un Padre y que dejes de pensar y creer y vivir conforme el Padre que tienes ahí arriba, que te ama y que dio la vida de su Hijo por rescate de tu vida y la de tu familia. Eso es lo que busca el miedo. Lo que busca el miedo es que te olvides lo que dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Lo que busca el miedo es que pienses diferente a como Dios piensa. Y cómo Dios piensa conforme a la palabra. Y cómo el hijo que clama Abba Padre piensa conforme a la palabra. ¿Cómo destruye el miedo, pastor? Reemplazando el miedo por la palabra. Por eso hay gente que ora y sigue con miedo. Porque en su pensamiento todo el tiempo está y ahora. Y como en su pensamiento no hay palabra de Dios, ¿de dónde saca para derribarlo? No hay dónde. ¿Sí me está entendiendo? No hay de dónde sacar aquí para derribar eso. Entonces, como viene el espíritu inmundo y lo visita a la persona entra en un colapso y se enferma y fracasa, y la finanza y la salud. Por eso hay personas que cuando el doctor le dice tienes un problema en el corazón, enseguida se asusta la persona. Y es normal, pues cualquiera se asusta. Pero después ya se le pasa. Pero todo el tiempo está, tengo un problema en el corazón, tengo un problema en el corazón, tengo un problema en el corazón, tengo un problema en el corazón. Entonces, y como el miedo empieza a castigar tu cuerpo, a desfallecer tu cuerpo, tu corazón empieza y después te relajas. Y otra vez, tengo un problema en el corazón, tengo un problema en el corazón, tengo un problema en el corazón. Y tu corazón, y llega el día que tu corazón, y caíste. Está aquí en la iglesia. Y no solo con el corazón, es con todo. Está acá la iglesia. Declare conmigo, Abba Padre. Vamos, declare conmigo una vez más, Abba Padre. Dígalo una vez más, Abba Padre. Vamos, dígalo otra vez con fe. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Usted y yo tenemos que entender hoy día que, oiga, que somos hijos del Dios Todopoderoso. Que somos hijos del Creador del cielo y la tierra. Somos hijos de aquel que en un día hizo las dos lumbreras. Míreme acá, somos hijos de aquel, escúcheme bien, que hizo la tierra y completó su obra en 6 días. Somos hijos de aquel que nos hizo herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús en su reino. Somos hijos de Dios. Por esa razón, no puedo permitir que el miedo bloquee lo que Dios ha dicho de mí. No puedo permitir que el miedo bloquee lo que Dios ha declarado desde los cielos para mi vida en este año. No puedo permitir que el miedo bloquee lo que 2, 3, 4 personas por ahí, pelagatos, ¿sí me está entendiendo? Que aparezcan por ahí a querer bloquear lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque Él no me dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Yo tengo poder en Jesús. Usted tiene poder en Jesús. Usted sobrevivió la pandemia. Es porque Dios no ha acabado contigo. ¿Qué es lo que mató a la gente en la pandemia? El miedo. ¿Qué es lo que baja las defensas a nosotros? El miedo. Eso es lo que nos bloquea. Por eso, iglesia, tenemos que despertarnos hoy día y levantarnos en fe a entender que lo que el diablo busca es que permanezcas esclavo del miedo que tienes y de lo que piensas todo el tiempo. Por eso la palabra dice que el diablo, como el diablo te roba con el miedo. ¿Por qué? Porque donde hay miedo no hay fe. Y el diablo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Y cómo te roba, te mata y te destruye? Como estás bloqueado por el miedo y no hay fe, puedes recibir algo. No, porque por fe recibimos las cosas. Y como es por fe, no levanto una oración, no persevero, no insisto, no obedezco, me estanco. Y lo que termina pasando es que el diablo se me pasea en la cara. Me destruye los hijos, me destruye la familia, me destruye la finanza, me destruye lo que sea. Ese es el problema. Por eso, iglesia, sacúdete. Tienes promesas en Cristo Jesús. No naciste para vivir como estás ahora. La palabra dice que tu postrer estado será mayor que el primero.
No vas a terminar como estás hoy día. No vas a terminar como estás hoy día. Si hoy día estás con situaciones, Dios te dice, no vas a terminar como estás hoy. Dios dijo que hay una gloria postrera. ¿En qué estás creyendo? ¿En qué estamos creyendo? Dios dijo gloria postrera. ¿Y qué más dijo Dios? Orden. Dios prometió gloria. Mientras tú te ordenes, mientras tú hagas lo que Dios te mandó a hacer, entonces tú vas a ver como lo que Él prometió, Abba Padre, que Él nos dejó su Santo Espíritu, recibiremos como promesa la vida eterna. El miedo te hace creer que eres del diablo. El miedo te hace creer que no sirves para nada. El miedo te hace creer que vas a estar bien, que vas a estar bien como estás. El miedo te hace creer eso, que vas a estar bien como estás, porque el miedo te paraliza. Pero Dios te hace creer que eso va a cambiar. Por eso le vuelvo a repetir. Repito una vez más, y espero que esto que le dije antes se le quede grabado. Escuche bien. El miedo bloquea todo lo que Dios tiene para ti. El miedo bloquea todo lo que Dios tiene para ti. La fe desata todo lo que Dios tiene para ti. Por eso tú no puedes pretender que la Navidad tuya este año será igual que el año pasado. Eso es del diablo. Tú no puedes pretender que tu fin de este año será igual que el del año pasado. Y no le estoy hablando, y no piense en el pavito, en el arroz con chancho, el arroz con choclo. No le estoy hablando de eso. No seamos naturales. Le estoy hablando de que este año usted va a terminar diferente. Su alma diferente, su mente diferente, libres del miedo, libres del temor. ¿Para qué usted cree que son todas las pruebas que ha venido pasando? Para que se desarrolle esa fe. Mi padre os ha pedido, Satanás te ha pedido a mi padre para que os zarandees como trigo, dijo Jesús a Pedro. Pero yo estoy rogando que tu fe no falte. Y ahora, ¿usted qué cree? Cuando vinieron delante de Pedro y le dijeron, oye Pedro, tú hablas igual que Jesús, también tienes que irte preso. Y Pedro dijo, yo no lo conozco. ¿Sí se da cuenta? Y Pedro dijo, yo estaré contigo, Jesús. El miedo te hace hablar cosas incorrectas. Y Jesús no había profetizado, sobre ti edificaré la iglesia. Ya no te llamarás Simón, sino Pedro, serás roca. Y Pedro se tuvo que haber quedado, wow. Pero tiempo después lo azotó el miedo y habló otra cosa. Está acá la iglesia. Por eso todo lo que estoy hablando aquí de parte del Señor. Suelte el miedo. Suelte esa porquería del diablo. Usted y yo no nacimos para vivir en derrota. Usted y yo no nacimos para vivir en pobreza. Usted y yo no nacimos para morir con cáncer. ¿Alguien me está entendiendo? Usted y yo no nacimos para morir con problemas del hígado, problemas de los riñones, problemas del corazón. Jehová reprenda al diablo. Usted y yo no nacimos para eso. Usted y yo no nacimos para estar en divorcio, para vivir lo mismo de nuestros padres, de nuestra madre, del abuelo, la tatarabuela. No, Jehová reprenda al diablo y sus demonios. Usted y yo no nacimos para vivir así. Por eso usted no puede andar creyendo a todo lo que la gente dice. Ay, es que estás igualito desde que creíste a Cristo. Estarás igualito tú porque tú no tienes a Cristo. Y a mí Dios me viene libertando cosas y me espera en una casa allá arriba. Es que estás igualito. Eso que la gente dice. Estás igualito. Estás igualito. Y esa gente que te dice que estás igualito, algún día te va a terminar pidiendo ayuda a ti, vas a ver. Porque esa misma gente que te dice que estás igualito, como ellos caminan de manera impía, entonces ellos creen que como ellos están bien, pero no se dan cuenta que están llenos de miedo. Y como están llenos de miedo, están bloqueados, y por eso en ellos no hay salvación. Por eso el que está bloqueado con el miedo, hermano, no tiene salvación. El miedo nos bloquea la vida eterna, la que Cristo ya pagó por ti. ¿Alguien está aquí? Está aquí en la iglesia.
Hoy vengo a decirte de parte de Dios que Dios te va a sacar de donde te encuentras. Vuelvo a repetir una vez más. Dios te va a sacar de la posición que te encuentras. Dios te va a sacar de la situación que estás viviendo. Dios te va a sacar del problema que estás viviendo. Al que estás viendo en internet, no sé quién esté viendo. Dios te va a sacar de la situación que estás viviendo y darás gloria a Dios y darás testimonio a Dios y le servirás a Dios y buscarás de Dios y seguirás siendo su siervo fiel y diligente todos los días de tu vida, por cuanto Dios te va a sacar de donde estás. Dios te va a sacar de donde estás. Declare conmigo: Dios me va a sacar de donde yo estoy. Vamos, pero dígalo creyendo: Dios me va a sacar de donde yo estoy. Por eso quiero recordarle, mi hermano, esta leve y momentánea tribulación produce. La tribulación no tiene que bloquearte, tiene que producir. Vuelvo a repetir, la tribulación no tiene que bloquearte. La tribulación no es para bloquearte, la tribulación es para producir gloria, mayor y eterno peso de gloria. ¿Alguien puede decir amén? Es para producir eterno y peso de gloria. Para eso es la tribulación. ¿Se cuenta con la tribulación? Uy, ¿para qué la tribulación? ¿Y por qué me está pasando esto? No dejes que el diablo puerco ese te haga eso. No dejes que el diablo te haga eso. Siéntete así ya unos minutos, pero componte en el nombre de Jesús. Está aquí la iglesia. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová para predicar las buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para abrir las puertas a los presos de la cárcel, para declarar el día de la venganza del Señor nuestro. ¿Me está entendiendo? Para dar luz a los que están en tinieblas. ¿Alguien está aquí? Para dar salvación a los que están en aflicción. ¿Alguien está entendiendo? Para eso está el Espíritu sobre mí. No está sobre mí para que camine en espíritu de cobardía. Jehová reprenda esa vaina de tu vida hoy día en el nombre de Jesús. Escúcheme, por eso usted ve gente que cuando está en las iglesias no se conecta con Dios, con los ojos así. Está bloqueado, lo tiene bloqueado. Si está aquí, métase con el Espíritu Santo y olvídese de todo. Deje que la presencia mismo pudra lo que no es de Dios. Está aquí en la iglesia. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Levante sus manos al cielo y ore a Jesús. Hoy día tiene que irse el miedo de su vida. Usted tiene que recordarle a ese miedo para echarlo fuera de que usted es hijo de Dios, que usted tiene autoridad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Quizás te va a sonar crudo lo que te voy a decir, pero deja de esconderte detrás de la gente y mejor refúgiate en Dios. Hay gente que por miedo se esconde detrás de gente y no va delante de Dios. Se refugia en el esposo, la esposa o en alguien. Refúgiate en Dios. Refúgiate en el Dios Todopoderoso. Refúgiate en el Dios Todopoderoso. Refúgiate en el Dios Todopoderoso. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aleluya, sí, Señor, gracias. Rebaseta ramasita. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se junten contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y a esta buscaré, que esté yo, Jehová, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él te esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él te ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca te pondrá en alto. Él levantará tu cabeza sobre tus enemigos que te rodean. Sacrificarás en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantarás y entonarás alabanzas a Jehová. Aleluya. Él te oirá, tendrá misericordia de ti y te responderá. Pues tu corazón ha dicho de Él: buscad su rostro buscarás. Aleluya. Aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Padre, yo profetizo esta palabra para todo aquel que estaba desconsolado, para todo aquel que se sentía solo, para que el miedo lo había bloqueado. Yo reprendo todo espíritu de miedo por la palabra. Reprendo todo espíritu de cobardía por la palabra. Yo reprendo en el nombre de Jesús a todo demonio que te había bloqueado, a todo espíritu que había bloqueado tu fe. A todo espíritu que te había bloqueado, en el nombre de Jesús de Nazaret. A todo espíritu que te había bloqueado, rebasita namazo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. A todo espíritu que te bloqueó, rebasita namazo, rebabababababase. A todo espíritu que te bloqueó, rebasita namazo, en el nombre de Jesús. Sale de esa cueva, sale de esa cueva, sale de esa cueva, sale de esa cueva, sale de la cueva donde el diablo te bloqueó, rebasita namazo. Sale, mujer, ahora, sale en el nombre de Jesús. Todo demonio de cobardía te suelta ahora mismo, en el nombre de Jesús. Naciste para dar luz. Naciste para dar luz. Naciste para dar luz. Aunque cuántas veces casi te mueres, naciste para dar luz. Aleluya. En el nombre de Jesús, Padre, activa el propósito en tu hija. Rebasita Ramazu. Vamos, rompa todo miedo. Rompa todo miedo. Rebrabasita Ramazu. Ribramanderecita. Bloquee todo miedo, aleluya, por la fe en la palabra. Aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiamos. Padre, tú nos libras de todo lazo del cazador y toda peste destructora. Tú nos cubres con tus plumas, porque debajo de tus alas estamos seguros. Escudo y adarga es tu verdad. Padre, todo miedo, Señor, hoy se rompe, se quebranta. Tú liberas a tu pueblo y los desbloqueas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, por la palabra. Ribasita Ramazo. Aleluya, Padre, quebranto y destruyo en tu nombre todo espíritu de accidente, todo espíritu de muerte que estaba siendo atraído por el miedo de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de enfermedad que estaba siendo atraído por el miedo, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, Padre, anulamos el acta de decreto que el miedo estaba trayendo en esta hora, en el nombre de Jesús, a tu pueblo. Anulamos toda acta de muerte, anulamos toda acta de miseria, anulamos toda acta de pobreza, de soledad, Señor, de enfermedad. Anulamos toda acta, aleluya, de falta de empleo. Anulamos toda acta, Señor, aleluya, que quiera detener
detener la provisión de tus hijos a causa del miedo, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, no nacimos, aleluya, para ver muerte. Nacimos para ver tus promesas en esta tierra. Hubiese yo desmayado si no viere la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aleluya. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El socorro nuestro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vamos, declare conmigo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Alguien puede declararlo en voz alta: mi socorro viene de Jehová. Vamos, dígalo más fuerte, iglesia: mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová. Aleluya. Alguien puede declararlo una vez más: mi socorro viene de Jehová. El socorro de mi matrimonio viene de Jehová. El socorro de mi finanza viene de Jehová. El socorro de mis hijos viene de Jehová. El socorro de mi salud viene de Jehová. El socorro de mi ciudad viene de Jehová. El socorro de mis padres viene de Jehová. El socorro de mi país viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que hizo los cielos y la tierra. Porque delante de ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Padre, todo demonio y toda persona que estaba en contra de este propósito de esta iglesia, de las vidas de esta iglesia, se dobla tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Porque el socorro nuestro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús. Rebasitaramasu. Padre, por tu palabra, hecho está. Padre, y declaramos que tú vas a socorrer al que necesitaba socorro en esta semana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por la palabra. Gracias, Jesús, te damos por tu palabra, Espíritu Santo. Rebasitaramasu. Gracias, Jesús. Te doy alabanza, Señor, y gloria. Y renunciamos a toda cobardía. Y renunciamos a todo miedo. Porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para caminar otra vez en temor, sino que recibimos el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Padre, renunciamos a todo espíritu de cobardía, porque tú nos diste poder, amor y dominio propio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a que vive y reina. Dios bendiga a los que se conectaron a la transmisión. Nos vemos en el próximo servicio. ¿De cuántos viene el socorro de Jehová? No permita que lo vuelva a bloquear el miedo. Amén. No deje que esa cuestión entre. Eso no es de Dios. No es del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amén. ¿Ya cerró? Okay. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Amén. Le invito a que separe su ofrenda, por favor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, todo miedo, Señor, a las finanzas, a la miseria, a la escasez, a la pobreza, Jehová lo reprenda. En el nombre de Jesús. Tú nos hiciste ricos, Padre. Dice tu palabra, y tú te hiciste pobre. En el nombre de Jesús lo creemos que así es, Señor. Por el poder de tu palabra. Te damos gloria y te damos alabanza, Jesús. Bendice y santifica los diezmos y ofrendas de tus hijos
y multiplícales al 30, al 60 y al 100 por uno. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede pasar, amén. Acá está el alfolín, si va a diezmar, acá hay sobre, amén. Gloria a Dios.